A veces no hace falta hacer absolutamente nada para que el otro regrese. No necesitas rogar, no necesitas explicarte, ni siquiera necesitas demostrarle que lo has superado. Basta con desaparecer, con quedarte en silencio, con no responder como esperaba, y ese mismo silencio, que parecía insignificante, se convierte en una fuerza imposible de ignorar. Puede que hoy no lo entiendas del todo, puede que todavía duela, pero llegará el momento en que esa persona que te dejó atrás, que te ignoró sin mirar atrás, que se creyó invencible y superior por alejarse, regrese con una ansiedad que no sabrá controlar. No lo hará porque recapacitó de forma lógica, no lo hará porque ahora ve lo que no veía antes. Lo hará porque algo dentro de él o de ella se rompe cuando te mantienes firme, porque la mente no tolera bien el vacío cuando antes tú llenabas ese espacio con atención, con afecto, con presencia. Esa persona comenzará a buscarte, pero no desde el amor, sino desde la desesperación, desde una necesidad sin explicación. Y ese es el tipo de regreso que más descontrol provoca, el que ocurre cuando ya no tienes el control de ti mismo, pero tampoco sabes por qué el otro sigue tan tranquilo. Aquí no estamos hablando de venganza, tampoco de manipulación. Estamos hablando de una de las verdades más profundas de la psicología humana. Lo que no se resuelve por dentro, se persigue por fuera. Y cuando alguien se aleja sin haber sanado lo que provocó su distancia, más tarde será arrastrado por esa herida no resuelta hacia ti. Por eso, en este video, te voy a explicar por qué el silencio, la estabilidad emocional y la distancia consciente son armas poderosas que no solo protegen tu paz, sino que también activan en la otra persona un mecanismo que no podrá controlar. Vamos a ver qué pasa en su mente, qué emociones lo empujan a buscarte, por qué lo hace sin orgullo, por qué lo hace sin control y, lo más curioso, por qué lo hace sin saber exactamente por qué. Y antes de continuar, quiero que comentes una cosa. ¿Alguna vez alguien regresó después de ignorarte? ¿Cómo te hizo sentir eso? Leo tus palabras. Ahora sí, escúchame con atención. Cuando tú desapareces emocionalmente de la vida de alguien que estaba acostumbrado a tenerte ahí, algo se quiebra dentro de esa persona. Aunque finja que no le afecta, aunque lo disimule perfectamente, aunque diga que está feliz sin ti, lo cierto es que algo no encaja. Y no encaja porque su ego estaba acostumbrado a sentir poder al saber que tú lo esperabas, que tú lo buscabas, que tú lo necesitabas. Pero cuando tú te retiras, el ego se queda solo, se queda confundido y comienza a preguntarse si realmente tiene el valor que pensaba que tenía. ¿Sabes qué pasa cuando el ego se siente herido y confundido? Comienza a buscar validación, comienza a buscar explicaciones. Y si antes tú eras su fuente de certeza, ahora te buscará desesperadamente, no para amarte, sino para reparar su autoestima quebrada. Eso es lo que muchas personas no entienden. Piensan que cuando alguien regresa es porque se dio cuenta de lo que perdió. Pero no siempre es así. A veces regresa solo porque no soporta que tú estés bien sin él, porque no entiende cómo tú puedes vivir sin arrastrarte, porque no acepta que ya no tengas la necesidad de buscarlo. Y eso, amigo, amiga, es una derrota que el ego no sabe aceptar fácilmente. A lo largo de la historia humana, el silencio ha sido una de las formas más poderosas de comunicación. Cuando alguien se calla en el momento preciso, cuando no reacciona como los demás esperan, cuando no se explica ni se justifica, deja un vacío tan profundo que el otro no puede evitar mirarse a sí mismo. Y en ese espejo casi siempre aparecen las grietas. Eso es lo que ocurre cuando tú te retiras de manera serena, sin ruido, sin reclamos, sin drama. Solo desapareces, no como un castigo, sino como una declaración de valor. Porque entiendes que tu dignidad no se negocia, que tu paz es más importante que cualquier vínculo que te desgasta. Y ese gesto
tan silencioso y firme, tiene un impacto brutal. No de inmediato, claro. Al principio esa persona puede disfrutar de su aparente libertad, puede celebrar el espacio, sentir que ganó, pero con el paso de los días, de las semanas, cuando ve que tú no reapareces, algo empieza a quebrarse dentro de él o de ella. Empieza a preguntarse por qué no volviste, por qué no suplicaste, por qué no hiciste lo que todos hacen. Y es en ese momento donde comienza su búsqueda, no porque te ama de nuevo, sino porque su ego está colapsando sin tu atención. Aquí es donde entra en juego la psicología estoica. Los estoicos sabían que el verdadero poder no se encuentra en controlar al otro, sino en controlarte a ti mismo, en dominar tus emociones y mantener tu compostura incluso cuando todo dentro de ti te empuja a reaccionar. Cuando tú aplicas esta filosofía al amor, a las relaciones, a las rupturas, te das cuenta de que no necesitas convencer a nadie de tu valor, porque quien no lo vio cuando estabas presente, lo verá en tu ausencia. Y no porque tú hagas algo para demostrarlo, sino porque el tiempo pone cada cosa en su sitio. Ese es el momento en el que esa persona comienza a perder el control. Y es real. No lo busca con maldad, no lo hace planeado. Simplemente un día despierta con ansiedad, con nostalgia, con un vacío extraño. Y sin darse cuenta, entra a tus redes sociales, mira tus fotos, relee tus mensajes, escucha tus notas de voz. Todo eso que antes ignoraba, ahora lo consume como si fuera oro. Pero hay algo más profundo detrás de todo eso. No es solo nostalgia, es una especie de desequilibrio interno, donde el cuerpo y la mente no entienden por qué extrañan tanto a alguien a quien decidieron dejar atrás. Es como si la lógica y la emoción entraran en guerra. Y la razón de ese conflicto es muy sencilla. Cuando tú te desapegas emocionalmente, obligas al otro a enfrentar su propia soledad. Ya no estás para distraerlo, ya no estás para llenar sus vacíos. Y en esa soledad se da cuenta de que no era tan fuerte como creía, que no estaba tan completo como decía estar. Ahí es cuando empieza a buscarte, pero no desde la serenidad, sino desde el desespero, y lo hace de formas que ni él mismo comprende. Te escribe un mensaje confuso, te responde una historia sin sentido, te pregunta algo que no tiene importancia. Cualquier excusa es válida cuando no se sabe cómo justificar el impulso de volver. No es amor, es ansiedad, es confusión, es miedo. Miedo a que tú sí hayas sanado, a que tú sí lo hayas superado, a que ya no lo necesites. Porque para esa persona tú eras un reflejo, y cuando desapareces se rompe el espejo, y tiene que verse tal y como es. Aquí es donde tú debes mantenerte fuerte. No confundas el regreso con un cambio real. No todos los regresos significan madurez. Algunos solo son reacciones emocionales ante el impacto de tu desapego. Y si tú cedes en ese momento, si tú vuelves solo porque te buscan, perderás la lección más valiosa que esta situación te quiere enseñar. Tu poder está en tu silencio. Y no lo digo como un cliché. Lo digo porque cuando tú logras no reaccionar, cuando tú sostienes tu distancia, le estás enseñando al otro algo que nunca olvidará, que no todo el mundo está dispuesto a mendigar cariño, que no todos caen en el juego del ir y venir, que tú, en medio de tu dolor, elegiste dignidad. Ahora te hago una pregunta importante. Respóndela en los comentarios si sientes que esto conecta contigo. ¿Alguna vez te mantuviste en silencio y esa persona volvió? ¿Qué hiciste entonces? Hay una verdad que nadie te dice cuando te ignoran o te dan la espalda. La mayoría de las personas no se van porque ya no sienten nada. Se van porque creen que pueden volver cuando quieran. Asumen que tú estarás ahí, esperando, disponible, débil por dentro, pero ocultándolo con una sonrisa. Esa falsa seguridad es lo que los mantiene tranquilos, hasta que se dan cuenta de que ya no tienen acceso a ti. Y ese es el punto exacto
en el que algo en su mundo comienza a tambalearse. No se trata solo de ego, se trata de la costumbre emocional que tenían contigo, tu presencia, tu atención, tus detalles, tus mensajes, tu forma de estar disponible cuando nadie más lo estaba. Todo eso que tal vez no valoraron en su momento empieza a hacerles falta. Pero no falta como extrañas, un objeto, no. Es una falta que duele en el alma, que incomoda, que causa insomnio. Y tú, en silencio, sigues avanzando, sin rogar, sin mendigar explicaciones, sin arrastrarte emocionalmente. ¿Y sabes qué ocurre entonces? Que esa persona empieza a imaginar, a suponer, a crear historias en su cabeza, porque no saber de ti es una tortura para alguien que estaba acostumbrado a tenerte siempre pendiente. Comienza a pensar que ya estás con alguien más, que alguien más valora lo que él o ella desperdició, que tal vez tú ya estás riendo, disfrutando, amando otra vez, y aunque tú no hayas publicado nada, aunque no digas una sola palabra, tu silencio habla más fuerte que cualquier grito, porque el misterio genera ansiedad, y la ansiedad genera impulsos, impulsos que no se pueden contener, impulsos que llevan a esa persona a buscarte sin plan, sin dignidad, sin pensar en las consecuencias, solo para saber si aún estás, para confirmar si todavía tiene poder sobre ti, y ahí es donde tú debes mantenerte firme. Porque si respondes demasiado pronto, si te muestras necesitado, le devuelves el poder, y todo lo que logró avanzar contigo emocionalmente se derrumba. No estás jugando, no estás actuando, estás sanando, estás creciendo, estás aplicando una psicología madura, consciente, donde tu valor ya no depende de cuánto te extrañen, sino de cuánto te respetas a ti mismo. Muchas veces, ese regreso que parece romántico es simplemente un reflejo del desequilibrio emocional del otro. No lo confundas con una segunda oportunidad. Míralo por lo que es, un síntoma de su propio vacío, y no tienes que llenarlo tú. A lo largo de este proceso puede que sientas dudas. Puede que haya momentos en los que te preguntes si hiciste bien en retirarte, porque el corazón aún recuerda, aún desea, aún idealiza, pero tu mente debe mantenerse despierta, porque esa persona que hoy te busca desesperado no es la misma que volverá a irse si tú te rindes ante el primer gesto de atención. Y no es que sea mala, no es que sea cruel, es simplemente que no ha sanado, y mientras no lo haga, no sabrá valorarte de verdad. Solo sabrá desearte cuando te sienta distante, y eso, tarde o temprano, se vuelve una montaña rusa emocional que te desgasta hasta el alma. Por eso el desapego no es indiferencia, el desapego es respeto por tu propio bienestar, es entender que no puedes estar disponible para quien no estuvo presente cuando más lo necesitabas. Es saber que mereces reciprocidad emocional, no solo atención temporal. Ahora bien, ¿significa esto que nunca debes volver con alguien que te buscó? No necesariamente. Pero si decides abrir la puerta, que no sea por debilidad, que sea desde la conciencia, desde la madurez, desde la certeza de que hay un cambio real, no una reacción momentánea provocada por tu ausencia. Y eso solo lo sabrás con el tiempo, no con palabras, no con promesas, con hechos, con actitudes sostenidas, con respeto mutuo. Mientras tanto, enfócate en ti, en crecer, en sanar, en construir una vida tan plena que ya no necesites que te busquen para sentirte valioso. Porque cuando llegas a ese punto, cuando te bastas, cuando no dependes de nadie, es cuando más poder proyectas, y curiosamente es cuando más te buscan. No porque los manipules, sino porque el que brilla desde adentro siempre termina siendo imposible de ignorar. Y ya que has llegado hasta aquí, cuéntame algo. ¿Sientes que estás en ese punto de tu vida donde puedes retirarte con dignidad y sin odio? ¿O todavía estás luchando con las ganas de volver a buscar a quien te hirió? Lee con calma. Respóndelo en los comentarios.
Lo que compartas puede ser justo lo que otra persona necesita leer. Cuando alguien te busca desde la desesperación, no lo hace con claridad mental, lo hace con ansiedad. Y la ansiedad no razona, la ansiedad reacciona. Por eso ese mensaje que llega de madrugada, esa llamada inesperada, ese intento torpe por reconectar, no es una estrategia pensada, es un impulso de su inconsciente gritando: no puedo con este silencio. Pero tú sí puedes. Tú sí puedes con el silencio, porque has aprendido a habitarlo. Has aprendido a entender que el ruido emocional muchas veces solo sirve para confundir, y que la claridad viene cuando te atreves a quedarte contigo, a pesar del vacío, a pesar del dolor. Esa diferencia entre tú y esa persona es abismal, porque mientras tú trabajaste por reconstruirte, él o ella solo espera que tú regreses para aliviar su propio caos. Y aquí está la clave. Cuando el otro no puede tolerar tu distancia, no es necesariamente porque te ame, sino porque su mundo pierde estructura sin tu presencia. Eso no es amor, eso es dependencia emocional. Y tú no naciste para ser el soporte emocional de quien no quiso construir su estabilidad contigo. Muchas veces las personas no son conscientes de lo que sienten hasta que pierden lo que tenían. Pero hay un punto aún más profundo. No es solo la pérdida lo que los afecta. Es ver que tú no sufriste como esperaban, que tú no imploraste, que tú no te quebraste públicamente, que tú seguiste tu camino con la frente en alto. Y eso golpea más fuerte que cualquier reclamo, porque los egos frágiles necesitan verte derrumbado para justificar su partida. Pero cuando tú no les das ese espectáculo, se quedan sin argumento. Y ahí empieza la tormenta interna. Esa tormenta no tiene nombre, es una mezcla de culpa, de confusión, de nostalgia y de rabia. Rabia por no haber sido indispensable. Culpa por no haber valorado, confusión por ver que estás mejor sin él o sin ella, y nostalgia por lo que no se vivió por orgullo. ¿Y tú qué haces mientras tanto? No caes en el juego, no respondes a medias, no mandas indirectas, te mantienes firme, no por frialdad, sino por sabiduría, porque entiendes que quien no supo cuidarte en calma, no merece encontrarte cuando ya has alcanzado paz. Y si regresa, que lo haga sin máscaras, que venga desde el reconocimiento sincero, no desde el miedo a perder. Porque tú ya no estás buscando atajos emocionales, ya no necesitas parches, necesitas verdad. Y si no la hay, prefieres el silencio, prefieres tu soledad antes que una compañía a medias. Ese es el nivel de madurez que desarma a cualquiera, porque estás rompiendo el patrón, porque no estás actuando desde la herida, estás actuando desde tu poder, desde tu centro, y eso, en un mundo emocionalmente inmaduro, te convierte en alguien inolvidable. Por eso, si hoy alguien te busca con ansiedad, con urgencia, sin lógica, no te precipites. No respondas desde la necesidad, respira, observa, escucha tu intuición y recuerda todo lo que aprendiste en este camino, porque no hay peor error que volver al mismo lugar, cuando ya no eres la misma persona. Recuerda esto, el verdadero poder no está en hacer que alguien regrese, el verdadero poder está en que ya no te afecte si lo hace o no. Porque cuando has aprendido a reconstruirte, cuando has atravesado el duelo, cuando ya no dependes de la validación externa, todo cambia. Ya no se trata de quién te busca, se trata de quién merece encontrarte. Y no todos lo merecen. Muchos regresan porque no encontraron a alguien más que tolere sus vacíos. Otros porque se dieron cuenta demasiado tarde de lo que perdieron. Pero tú ya no estás en el mismo lugar emocional. Ya no estás disponible para quien desapareció cuando más necesitabas compañía. Eso no es rencor, eso es evolución, es protección, es respeto por tu historia. Porque tú conoces lo que te costó salir de ese pozo, lo que te dolió romper el apego.
lo difícil que fue no escribir, no rogar, no ceder a la ansiedad. Y ahora que has llegado hasta aquí, no vas a tirarlo todo por un mensaje mal enviado, por un intento vacío, por una presencia tardía. La psicología estoica te enseña a no reaccionar, a observar sin dejarte arrastrar por la emoción del momento. Te enseña que la paz no se negocia, que el alma tranquila vale más que cualquier reconciliación superficial, y que quien no pudo amarte bien cuando te tenía cerca debe, al menos, aprender a respetar el hecho de que tú decidiste seguir sin él. Hoy, tal vez, te busque. Tal vez ya lo hizo. Tal vez aún no ha tenido el valor, pero lo hará. Y cuando eso pase, tú ya no serás el mismo, porque habrás comprendido que no es quien vuelve el que define tu valor, sino la persona en la que te convertiste mientras sanabas en silencio. Así que, si sientes que esto te habló directamente al alma, dime en los comentarios, ¿estás listo para seguir adelante, aunque esa persona regrese? ¿O parte de ti todavía espera una explicación? Comparte lo que sientes, porque tus palabras pueden ser la fuerza que otro necesita para tomar su decisión. Y si este mensaje resonó contigo, si sientes que alguien más necesita escucharlo, compártelo. Hazle llegar esta reflexión a quien aún no entiende su valor, a quien aún está atado a un amor que ya se fue. Gracias por escuchar hasta el final. Y recuerda, quien no supo verte en tu presencia, aprenderá a valorarte en tu ausencia. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos creciendo juntos. Hasta entonces, cuida tu paz.